Muchas gracias. Buenos días a todos, porque entiendo que la mayoría estáis, ¿no?, en América Latina. Para mí es buenas tardes. Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros en este seminario que vamos a estar hablando sobre los riesgos del comercio exterior, ¿no? Realmente, bueno, primero voy a presentar, si os parece. Soy Guillermo. Bueno, pues he estado toda la vida trabajando en torno a finanzas, ¿no?, y en torno a banca, ¿no?, pues en KPMG, en Price, en Cobra, en el Grupo Santander, en Genesis Corporation. Bueno, y luego, por otra parte, actualmente, pues bueno, dirijo una compañía, ¿no?, de una consultora de formación, ¿no?, fundamentalmente para empresas, y yo creo que y más para bancos, ¿no?, se llama Economicus, ¿no?, y además pues colaboro con una serie de instituciones y consultoras formativas, ¿no?, entre las que está EALDE, ¿no?, donde se enmarca pues la ponencia de hoy, ¿no? Como podéis ver, en principio, el planteamiento que vamos a ver hoy es una parte, ¿no?, de una serie de ponencias que supongo que serán webinars que iremos haciendo más adelante. Por de pronto ya hay la segunda, que es los medios de pago bancario internacionales, ya está programada, ¿no?, para la semana para el mes que viene, ¿no? Y en principio, pues esto encajaría en un grupo de, por lo menos tal como yo lo he confeccionado, ¿no?, de 7 webinars distintas, ¿no?, para dar una visión muy global, ¿no?, de cada uno de estos temas, ¿no? En primer lugar, respecto a la sesión de hoy, el objetivo sería entender unas pocas ideas para empezar a hablar, ¿no?, de lo que serían las especificidades, ¿no?, de una operación de importación o de exportación, y sobre todo también voy a apoyar un poquito en el caso de la Unión Europea, por cuanto que es un área de libre comercio bastante desarrollada, ¿no? Por otro lado, la parte central pues es contaros una sistemática, ¿no?, sencilla, ¿no?, una sistemática para la cual no hace falta ser expertos, ¿no?, en riesgo país o en otro tipo de riesgos, ¿no?, para identificar, ¿no?, una persona que está trabajando en una empresa, ¿no?, y que se encuentra con una operación de comercio exterior, pues en principio pues ser capaz de una manera intuitiva, ¿no?, pues conocer, catalogar, pues cómo es el tipo de riesgo, ¿no?, que tiene esa operación de importación o de exportación que su empresa está realizando, ¿no? Y esta será la parte fundamental de la webinar de hoy, ¿no? Y luego hay otra parte que bueno, es una pequeña introducción, porque esto es algo que la idea es desarrollarlo en las 2 webinars siguientes, ¿no?, sobre lo que serían los medios de pago internacionales, ¿no? Realmente el objetivo, ¿no?, de uno conocer los diferentes riesgos de las operaciones de comercio exterior es que luego a su vez conozca, ¿no?, las principales utilidades que le proporcionan los diferentes instrumentos internacionales bancarios, empezando por los medios de pago. Por consiguiente, con el objetivo, ¿no?, de hacer una correlación, un matching, ¿no?, entre riesgos de la operación y, por ejemplo, pues medio de pago internacional que sería idóneo utilizar, ¿no?, desde el punto de vista de cobertura del riesgo y desde el punto de vista de coste, ¿no?, de eficiencia económica. Con lo cual, sin más, voy a hacer primero una pequeña parte donde voy a tocar unas ideas generales, ¿no?, del comercio exterior, y donde a su vez os voy a plantear un par de cuestionarios para que me respondáis por el chat, y de esa manera, pues como tenemos poco tiempo, pero entramos así directamente, ¿no?, en lo que sería pues el contenido fundamental de esta sesión. De entrada, antes de nada, os diría que una operación de comercio exterior no es más que una compraventa, con la peculiaridad, como ya sabéis, el comprador lo tenemos en un país, se llama importador, y el vendedor lo tenemos en otro, y se llama exportador, ¿no? Ambos tienen un acuerdo, y el acuerdo, como cualquier operación doméstica, bueno, pues podría ser desde un contrato enorme a un acuerdo verbal, ¿no? Y luego, pues hay algo clave que va a condicionar ese acuerdo, que es la confianza que se tengan entre sí las partes, y en segundo lugar el poder de negociación que tenga cada uno de ellos, ¿no? El poder de negociación es muy importante porque una empresa puede estar desesperada por venderle a otra, en cuyo caso pues tenga poco poder de negociación, o pues podríamos hablar en el otro extremo, pues qué sé yo, un coche Ferrari que tú lo compras, a lo mejor no te lo quieren vender porque consideran que no eres suficientemente presentable, ¿no?, como para hacer imagen de marca, ¿no? Y si te lo venden, pues si el coche resulta que
¿qué te cuesta, no? Pues $500.000, pues tienes que entregar $250.000 por anticipado, y 2 años más tarde te entregan el coche, ¿no? Previa entrega del $250.000 restante. O sea, eso es poder de negociación. Con lo cual aquí tendríamos esta doble balanza, ¿no? Y luego, por otro lado, hay algo fundamental, ¿no? Que al final, aquí, claro, el interés del importador, lógicamente, es de que le llegue bien la mercancía, conforme la ha pactado, que le llegue a tiempo, ¿no? Y el interés del exportador es pues, que pues, hacer la venta y que finalmente le paguen, ¿no? Y para esto, pues claro, en principio, tenemos que tener en cuenta que es un entorno donde se juntan muchas circunstancias, ¿no? Muchos problemas adicionales, ¿no? De entrada son personas con dos culturas distintas, ¿no? Sometidos a dos normativas y jurisdicciones diferentes, a leyes distintos, ¿no? A hábitos y culturas diferentes. Hay, por otra parte, distancia geográfica, incluso puede haber un problema, que normalmente lo hay, de lengua, ¿no? Por consiguiente, esto a priori diríamos, uy, esto va a ser un lío tremendo, vamos a estar todo el rato peleándonos, ¿no? Entre el importador y el exportador, y sin embargo, en la práctica, pues la verdad es que las incidencias son equivalentes a lo que sería el negocio doméstico. ¿Y eso por qué es? Pues eso es porque existen una serie de medios de pago internacionales que dan seguridad a las partes, que dan seguridad tanto, ¿no? a lo que sería el importador como al exportador. Con lo cual, al final, a la hora de la verdad, las cosas están más arregladas de lo que pudiera parecer, ¿no? Hablando de dos países distintos. Y yo de entrada os voy a proponer una pregunta, ¿no? Para que me digáis y me respondáis, me vayáis respondiendo todos por el chat, ¿no? Y la pregunta sería, físicamente, ¿cómo se pagan en divisas un importador y un exportador, ¿no? Un comprador y un vendedor de diferentes países, por ejemplo, si tienen que pagar en dólares, ¿no? ¿Cómo se pagan en dólares, por ejemplo, un chileno y un mexicano, ¿no? ¿Cómo se pagan en dólares, ¿no? Y yo os doy ahí 4 opciones. A través de maletines con billetes extranjeros, que luego se puedan cambiar el billete que sea, a través del Banco Mundial, sería la segunda. La tercera sería a través de apuntes contables con contrapartida en cuentas bancarias abiertas en el país de la divisa, y la última sería a través de la Cámara de Compensación Internacional, o sea, la CCI, donde tienen cuenta abierta todos los bancos del mundo desarrollado, ¿vale? O sea que desde ya podéis ir enviándome respuestas. La A, la B, la C, solo hay una. Vamos a ver lo que veo por aquí. Vamos a ver. Veo un D, un D, un C. Vamos a ver qué más hay. Vale. Vale. Vale, bueno, pues tenemos bastantes respuestas. No sé si las respuestas vosotros entiendo que no las podéis ver, que solamente las veo yo, y os voy a decir que tenéis aquí, pues tenéis una respuesta B, A no veo ninguna, D tengo bastantes, y C también tengo bastantes. Yo creo que ganaría la D seguida por la C, ¿no? Vamos a ver, cuento, os cuento. De entrada, bueno, está claro, tenemos todos de acuerdo, nadie la ha elegido, ¿no? No es a través de maletines de billetes, eso es para otro tipo de cosas, ¿no? Que no son objeto de este curso, ¿no? A través del Banco Mundial, no. El Banco Mundial se dedica a otro tipo de temas, concretamente a cuestiones que tienen que ver con estimular el desarrollo en los países, ¿vale? Con lo cual no tiene que ver con un cobro pago, ¿no? de divisas entre dos países, ¿no? Si nos vamos a la última, a la D, os diré que la Cámara de Compensación Internacional no existe, la he inventado yo, ¿vale? De hecho, esas siglas, hay cámaras de compensación, digamos, de cobros pagos, pero a nivel interno dentro de cada país, ¿de acuerdo? Y la CCI es la Cámara de Comercio Internacional, esto sí que existe, que es como la Cámara de Comercio que podéis tener en México o en Costa Rica, ¿no? O en Chile, ¿no? Pero en este caso a nivel internacional, que está en Chile y que es la que se dedica a emitir la principal normativa internacional y luego pues con un poco de orden al comercio exterior, ¿no?
Con lo cual, la buena sería la C, veréis. Esto funciona de la siguiente manera. Imaginaos que hay un exportador chileno que le está enviando una mercancía a un comprador mexicano, ¿no? Entonces el mexicano le va a mandar algo así como una transferencia en dólares, ¿no? Entonces lo que va a hacer el mexicano es dirigirse a su banco en México, por ejemplo, pues a Banamex y le va a decir, oye Banamex, si no te importa, págale dólares a este chileno, ¿no? Y claro, entonces ahora Banamex dirá, ¿y dónde tengo yo mis dólares, no? Pues Banamex tiene sus dólares en una cuenta en dólares abierta en donde están las cuentas en dólares. ¿Alguien sabe dónde están las cuentas en dólares? ¿Alguien sabe dónde están los dólares al final? Algunos poquitos dólares que se escapan por ahí por razones de turismo y viajes. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde está? ¿Los bancos centrales? Bueno, los bancos centrales o los bancos privados, pero no necesariamente los bancos centrales, ¿no? El sistema financiero. Pero en los bancos corresponsales, correcto. Pero o sea, digamos que los dólares están siempre en Estados Unidos, ¿vale? Al igual que los pesos mexicanos están en México, los euros en Europa o los yens en Japón, ¿vale? En última instancia nos vamos a apoyar en una cuenta que en este caso Banamex tenga abierta en un banco, de Estados Unidos. Supongamos que Banamex está operando, por ejemplo, con Citi, pues Chile. Entonces, con independencia de que le vamos a cobrar, en este caso el Banamex le va lógicamente a cargar en su cuenta el importe, ¿no? Al comprador mexicano. Luego Banamex lo que va a hacer es que va a decir, ¿dónde tengo mis cuentas en dólares? Pues resulta que las tengo en Chicago, en el Citi. Y entonces le voy a dar orden al Citi, digo, oye Citi, saca de mi cuenta, pues estos 100.000 dólares y los pagas por ejemplo, a la cuenta que tiene a su vez el banco chileno por ejemplo, Santander Chile, ¿de acuerdo? Santander Chile le vas a hacer un pago a la cuenta que tiene ahí, perdón, a la cuenta que tiene Santander Chile en dólares, por ejemplo, en el banco State Street de Nueva York, ¿vale? Se ha dicho de otra manera, tenemos que apoyarnos en los corresponsales. ¿Qué son los corresponsales? Digamos que los bancos, cuando trabajan en diferentes países, se apoyan en otros bancos en esos otros países y con los cuales se intercambian servicios. Por ejemplo, imaginaos que Citi, pues en este caso, tiene las cuentas en dólares USA de Banamex y Banamex a su vez tendrá las cuentas en pesos mexicanos que Citi tenga para su operativa en México, ¿no? Con lo cual hay un intercambio de cuentas, eso sería un corresponsal, ¿no? De tal manera que a su vez el dinero sería remitido al corresponsal del banco del exportador. Imaginemos que el banco del exportador es Santander Chile en Santiago, ¿no? Pues entonces la cuenta de Santander Chile en Santiago se va a ver abonada, le van a entrar una serie de dólares remitidos dentro del State Street de Nueva York, que es un banco, pues le van a llegar los dólares desde el Citi, pero no van a llegar a cualquier sitio, van a llegar a la cuenta de Banco Santander Chile, ¿vale? De tal forma que bancos que State Street le va a decir a Banco Santander Chile, oye, que te acaban de llegar aquí 100.000 dólares que se te envían por cuenta de un cliente mexicano para que se los pagues a este vendedor chileno con nombre y apellidos, ¿no? ¿Vale? Entonces, automáticamente, los dólares, fijaos que en todo este proceso, los dólares están todo el rato en Estados Unidos. Lo que pasa es que se está abonando la cuenta en dólares del banco chileno, que en este caso sería el Santander Chile. ¿Vale? Con lo cual ahora Santander Chile le diría al exportador chileno, oye, que sepas que tengo 10.000 dólares que son tuyos. Pues ahora, ¿cómo quieres que te los dé? ¿Tienes una cuenta en dólares? ¿Te los doy en dólares? ¿O prefieres que los cambiemos y te doy a lo que serían pesos chilenos? Pues entonces, cualquiera de las dos opciones, lo que tendríamos aquí es que supongamos que, por ejemplo, se venden los dólares, se compran pesos chilenos en el mercado de divisas, o sea, compra otro banco, o sea, el Santander, que tiene esos dólares en Nueva York, en State Street, pues puede dar orden de que se vendan esos dólares y se compran pesos y entonces él se encuentra con que tiene unos pesos en su cuenta, ¿no? Y entonces esos pesos se abonan a la cuenta del exportador. O si el exportador tuviese una cuenta en dólares, que también podría ser, pues entonces automáticamente se le hace un apunte contable donde dice, tienes 10.000 dólares más en tu cuenta. Pero los dólares no están en Santiago de Chile, los dólares están en Nueva York, ¿vale? Y ese es el concepto inicial que me gustaría que todos los presentes tuvieseis claro, ¿vale? ¿Alguna duda?
¿Tenéis alguna duda? Me escribís con toda paz, ¿vale? Y luego alguien me habla de SWIFT y tal. Bueno, SWIFT es un sistema de comunicación por el cual los bancos se ordenan operaciones entre sí. O sea que seguramente Banco México estaría ordenando el pago a Citi de Chicago a través de un SWIFT. Simplemente es un sistema de comunicación gestionado por los bancos y codificado con una serie de claves por las cuales, pues, en este caso, el Banamex le da órdenes a Citi para que disponga de $10.000 de su cuenta, ¿vale? Y los remita, pues en este caso a otro banco en Estados Unidos, con orden de que ese dinero va hacia un cliente chileno. Con lo cual, este sería el primer punto, ¿no? Dice, ¿funciona igual con otras monedas como en el euro? Sí, funcionaría absolutamente en todos los casos. Desde AL no sé lo que es. Dice, lo mismo sucede con Europa cuando se hacen operaciones de pago en euro, que es de AL, no sé lo que es AL. Ah, América Latina, discúlpame. Vale, sí, da igual cómo se haga. O sea, se haga como se haga, cualquier país siempre va a ser igual. O sea, siempre vamos a tener este sistema de corresponsales, entre ellos se van a comunicar vía SWIFT, y de esta forma van a estar haciendo los cargos y abonos en las cuentas de dólares de uno y otro banco, y ese dinero pues se lo estará debiendo, digamos, ¿no? El banco chileno al exportador chileno, por ejemplo, supongamos en su cuenta en dólares, ¿no? O sea, la punta que tiene $10.000 más, aunque físicamente los dólares estarían siempre en Estados Unidos. La mayor parte del dinero la tenemos ahí, en apuntes bancarios. Los billetitos que van por ahí, eso es algo, o es poco relevante porque tiene que ver con los viajes, con el turismo y tal, o es dinero de procedencia ilícita, sobre la que mejor no preguntar. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese sería el esquema, la mecánica de los pagos en divisas. Punto segundo que quería preguntar. Quería repasar con vosotros, ¿no? lo que tiene que ver con una unión, una asociación de países, ¿no? para operaciones de comercio exterior, ¿no? Y os quería poner el ejemplo de la Unión Europea, por cuanto que la Unión Europea es como si dijéramos la más desarrollada que hay hoy en día, ¿no? Entre países, y tiene muchos aspectos distintos que me gustaría repasar con vosotros para que entendamos el entorno en que se mueven las operaciones de comercio exterior. Con lo cual, os digo lo siguiente. Aquí tengo 4 afirmaciones. Una de las 4 no está bien. Una de las 4 no está bien y me tenéis que decir cuál es la que no está bien, ¿vale? Primera afirmación. Los países que forman parte de la zona euro han cedido al Banco Central Europeo la capacidad de hacer política monetaria. Número 2. La unión aduanera implica ausencia de aranceles, el arancel es un impuesto de importación, de las operaciones intracomunitarias, o sea, entre países de la Unión Europea, y un arancel común para las mercancías y productos que se compran a países que están fuera de la Unión Europea, ¿no? Sería la segunda. La tercera, el mercado único supone, entre otras cosas, la inexistencia de controles aduaneros en las fronteras interiores entre países de la Unión Europea. Y el cuarto sería, no existen controles interiores en los países de la Unión Europea. Y tenéis que elegir una y la podéis ir diciendo desde ya a través de el cuadro de preguntas. ¿Vale? Tenéis que coger la mala, ¿eh? Hay una que está mal, ¿eh? Al revés. ¿Vale? Bueno, pues no habéis contestado. Bueno, ya estáis contestando los que faltáis. Bueno, veo que tenéis respuestas de todos los colores, ¿eh? Yo creo que están ahí bastante equilibradas, la B, la C y la D. ¿Vale? Bueno, pues voy a contestaros. En primer lugar, deciros lo que es una asociación comercial, como es la Unión Europea, versus lo que es la moneda única, ¿no? Que son dos cosas distintas. Fijaos, este es el mapa de Europa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es Ucrania, por cierto. Entonces, esto es el mapa de Europa, y entonces todos los países que tenéis marcados en azul oscuro son países que forman parte de la Unión Europea, ¿vale? Sin embargo, no todos estos países están en el euro, ¿vale? Son dos cosas distintas, ¿no? Hay 8 países de la Unión Europea y a día de hoy no han adoptado el euro, ¿no? Como son, veis aquí Bulgaria, Rumanía, Croacia que está por aquí, Hungría que está por aquí, Polonia, ¿no? Veis que tenéis una serie de países, por ejemplo, Suecia y Dinamarca votaron que no, ¿vale? O sea, que tenéis que Dinamarca y Suecia tampoco están en el euro, con lo cual veis que tenéis
bastantes países que no están en el euro, ¿no? Vamos a ver, ¿qué implica el euro? Aparte de tener una misma moneda, ¿no? O sea, implica, tener una misma moneda significa que tú ya no vas a poder estar revaluando, ¿no? Devaluando la moneda, sino que ya todo lo que tiene que ver con las políticas monetarias asociadas al euro lo va a hacer el Banco Central, que es el Banco Central Europeo. Y lo que va a hacer a su vez el Banco Central Europeo es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es los préstamos que periódicamente el Banco Central de un país, en este caso de una zona, le va dando a los diferentes bancos grandes de esa zona o de ese país, ¿vale? Y entonces, de tal forma que controla cuánto dinero hay en el mercado. Si da muchos préstamos, pues entonces hay más dinero en el mercado y se empuja, digamos, el crecimiento de la economía, ¿no? Si se da menos dinero, pues entonces lo que se hace es que se evita el crecimiento de los precios, la inflación, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Pues a través del tipo de interés. Según el Banco Central fija un tipo de interés en sus préstamos de los bancos más alto, pues entonces le van a pedir menos dinero, con lo cual va a ser una política monetaria restrictiva, ¿no? Si pone el tipo de interés más bajo, pues entonces le van a pedir más dinero, ¿no? Y por consiguiente va a haber más dinero en el mercado porque es una política monetaria expansiva, ¿no? Con lo cual, la política monetaria ya la hace, te puede venir mal como país, pero si estás en el euro, sabes que se va a hacer en función de Europa en su conjunto y no pensando en un país en particular. ¿Qué pasa? Hay países que a día de hoy no han estado dispuestos a renunciar, ¿no? A hacer ellos esa política monetaria, como es el caso de Dinamarca y Suecia, o Reino Unido, cuando estaba en la Unión Europea, nunca jamás tampoco estuvo en el euro, ¿vale? Porque eso además implicaría, ¿no? que el Banco Central Europeo controlaría todos los bancos de la City, porque luego está el control de los bancos, la supervisión bancaria, todo eso. Si tú estás en una moneda, pues es el Banco Central que gestiona esa moneda, es el que quien a su vez supervisa y vigila a los bancos, ¿no? Con lo cual, la afirmación primera es completamente cierta, es tal cual la dice, ¿no? Dice en concreto, ¿no? Los países que forman parte de la zona euro han cedido al Banco Central Europeo la capacidad de hacer política monetaria, ¿vale? Bueno, en América Latina todavía no tenemos ningún sistema de esas características, si bien es cierto que cuando se utiliza, ¿no? La moneda de referencia a la hora de hacer cualquier importación o exportación, pues generalmente es el dólar USA, ¿no? ¿Vale? En toda el área. Bien, y luego a su vez tenemos países, como puede ser el caso bueno, los del este fundamentalmente ahora mismo, ¿no? Croacia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, ¿no? Pues son países que todavía no se han incorporado a la Unión Europea porque están en fase de fortalecer su economía, de cumplir una serie de mínimos antes de incorporarse al euro, porque al final el euro como moneda está respaldada por la fortaleza económica de los países que la integran, ¿no? Con lo cual son países que están en el proceso de cumplir una serie de requisitos y de incorporarse al euro, ¿no? Con lo cual, y ahora aquí tenemos todos estos países que veis en oscuro, no obstante, todos forman parte de la Unión Aduanera. ¿Y qué es la Unión Aduanera? Pues la Unión Aduanera implica que sencillamente el arancel, no hay aranceles entre países y estos están todos, todos los que están en azul marino estén o no en el euro. No hay aranceles internos entre países y en cambio cuando hay el arancel entre Europa y Estados Unidos no lo negocia España o Francia o Alemania, sino que lo negocia la Unión Europea en su conjunto, con lo cual tiene una mayor fuerza de negociación, ¿vale? Con lo cual, la B sería completamente cierta como está, ¿no? En cuanto a la C, significa que un espacio común donde los camiones con las mercancías y las personas y todo el mundo se mueva libremente. Eso es una cosa que se llama el acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen, que en este caso son los que están ahí en oscuro. Veis que aquí, por ejemplo, países como Croacia, pues no está todavía, ¿no? Que forma parte de la Unión Europea, o por aquí teníamos Rumanía y Bulgaria, tampoco están todavía, ¿no? Veis, por ejemplo, que tampoco está Irlanda, ¿no? Y sin embargo, veis que están países que no eran de la Unión Europea, como puede ser Islandia aquí, o Noruega aquí, o Suiza aquí en medio, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que tú pasas de un país a otro y no te paran en la frontera, o sea, no hay controles aduaneros. O sea, la C es también correcta y no hay controles aduaneros, con lo cual es como si todo fuese una gran zona económica a la que poco a poco se van a ir incorporando el resto de los países de la Unión Europea en la medida que prueben que a su vez controlan bien sus fronteras. Esto sería el espacio único europeo, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido líos, ¿no? de que venía la gente de Siria, la gente de Siria quería ir, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Entonces, el problema lo teníamos aquí donde señalo con el puntero,
entre Croacia, que no es parte de Schengen, y Hungría, que sí es parte de Schengen, porque una vez que tú pasabas la frontera esta, ya estabas en el azul marino oscuro y ya podías ir tranquilamente a Alemania, a Holanda, a Francia, donde quieras, ¿no? Pero veis que una cosa es formar parte de la Unión Europea y otra cosa distinta es formar todavía parte del mercado único, ¿no? Que además afecta a países como Noruega, que no son de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, estas son las ideas básicas, ¿eh? Con lo cual, lo que tenemos aquí es que la mayor parte de las operaciones en cualquiera de estos países son con la propia Unión Europea, sin aranceles, dentro de ese mercado único, o sea, moviéndose con mucha agilidad las mercancías, no hay colas de camiones, ¿no?, en las fronteras, ¿no? Y, lógicamente, facturan casi todo en euros, con lo cual evitan el riesgo de cambio, ¿vale? Y las operaciones con terceros, en cambio, todas tienen un arancel exterior común, hay unas fronteras, da igual que la mercancía de Estados Unidos entre por Francia, por Italia o por Alemania, que se le va a tratar exactamente igual, y ahí ya pues la operación esa pues podrá negociarse en dólares o en euros, ¿no? Con lo cual, esto sería la gran diferencia entre Unión Europea, ¿no? Y esto es el proceso, que luego yo entiendo que con el paso del tiempo también los diferentes países latinoamericanos, que de hecho tenéis una serie de acuerdos muy potentes en América Latina, pues a su vez se tiene que ir convergiendo hacia un sistema de estas características. Bueno, modelo de identificación de los riesgos, ¿no?, que es el asunto core, ¿no?, de lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, yo os diría, mapa de riesgo de las operaciones de comercio exterior. Yo soy un vendedor, por ejemplo, imaginaos que voy a hablar, por ejemplo, por poner un caso y que todos los tengamos en mente, imaginaos que estáis todos en Santiago de Chile, ¿vale? Y estamos haciendo unas ventas desde Santiago de Chile a, por ejemplo, México, ¿vale? Y donde tenemos un comprador en Ciudad de México. Y luego vamos a tener un barco que va a ir desde el puerto de Valparaíso hasta el puerto de Manzanillo en México, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros riesgos? Primer riesgo, riesgo de incumplimiento de contrato. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, el importador diga, oye, que finalmente no quiero tu vino, ¿vale? O que diga, o al revés, ¿no? O que diga el exportador, oye, que finalmente no te puedo producir tu vino, ¿no? O sea, que uno de los dos incumpla el contrato. Este es el primer riesgo que tienen y lo tienen ambos, tanto importador como exportador. Segundo tipo de riesgo, riesgo de impago. El riesgo de impago, como es lógico, lo tiene el que tiene que cobrar, que es el vendedor o exportador, ¿no? Tercer riesgo. Tercer riesgo es un riesgo específico del comercio exterior, que es el riesgo país. El riesgo país que se sustenta en la fortaleza del país del exportador o del país del importador, ¿no? En tercer lugar, tenemos bancos implicados, ¿no? Y hay bancos pues, que tienen que pagar un dinero, que están garantizando algo, ¿no? Y los bancos pueden ser más o menos fuertes, ¿no? Con lo cual, este sería otro tipo de riesgo que tú tienes, que estás haciendo una compraventa exterior respecto a la calidad crediticia del banco que te está haciendo una promesa, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, tenemos los riesgos de mercado, donde el más importante en este caso, como hablamos de comercio exterior, sería el de tipo de cambio, ¿vale? El riesgo de tipo de cambio. Y el riesgo de tipo de cambio, que ahora hablamos de él. Y por otra parte, tenemos que tener riesgos asociados al tipo de mercancía, que quiere decir, tenemos que tener cuidado con el viaje de la mercancía, pero también sería riesgos asociados con el viaje, pero también no es lo mismo vender unos productos que otros, ¿no? Porque tienen diferentes, hay productos más riesgosos que otros, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí dice alguien, a ver qué leo por aquí. Bueno, Banco Central, dado, igual, en Europa, sí, bueno, gracias maestro, las opciones, y Ecuador es un país dolarizado en su economía, según tengo entendido. Sí, hay países que aunque no estén incluso, no tengan relaciones con, y eso pasa también en Europa, me parece que Ecuador está dolarizado, de hecho hay países africanos que también están dolarizados, o por ejemplo en Europa tenéis a Montenegro o Mónaco, ¿no? O Andorra, que no son de la Unión Europea y sin embargo ni son del euro y sin embargo su moneda es el euro, ¿no? Con lo cual esto también se da, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, luego hay otro concepto importante cuando hablamos de riesgos, es que el plazo es un multiplicador. O sea, cualquiera de los riesgos anteriores a lo mejor es asumible a corto plazo, pero no es asumible a medio plazo o a largo plazo, ¿no? Con lo cual, el plazo es un multiplicador para todo tipo de riesgos. El primer tipo de riesgo sería lo que sería el riesgo de performance o riesgo de incumplimiento de contrato. Había dicho que este lo tienen ambos. Tienen ambos. El importador, su riesgo sería que el exportador no le produzca el vino, pues que no se lo envíe, que el vino sea de mala calidad, o sea, en definitiva,
que el exportador incumpla su parte del contrato. Y el riesgo que a su vez tiene el exportador es, antes de pensar en lo que es propiamente el riesgo de impago, ¿no? El riesgo que tiene es que se le eche atrás, que finalmente el comprador no le realice la compra-venta o quiera cambiar los términos de la misma, ¿no? Con lo cual, en ambos casos, pues hay un riesgo de incumplimiento de contrato contra la otra contraparte, ¿no? ¿Vale? Y hay veces que los contratos pues no se cumplen y no ya por problema del importador o del exportador, sino por problema del país en el que está uno u otro, ¿no? Por ejemplo, puede haber un golpe de Estado en el país y prohibirse en ese momento pues todas las salidas de mercancía internacional, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, este sería otra casuística, pero ya entraría dentro del siguiente, que sería riesgo país, ¿no? Con lo cual, cuando yo tengo un impago como exportador, como en este caso como exportador normalmente, cuando yo tengo un impago puede venir porque el cliente mío, el importador, no me paga porque es insolvente o porque no quiere pagarme. Segundo, me podría venir por razones del país, que el país, pues por ejemplo, quiebra, ¿no? O el país, pues por una razón u otra, pues no me quiere pagar, ¿de acuerdo? Ahí hay un país, hay como dos tipos de razones, ¿no? Por un lado, hay razones de tipo político o soberano, que significa que el país, digamos, apalancándose en su soberanía como país, va y dice que no va, o sea, que porque él quiere, pues no va a realizar ese pago o porque ha expropiado esa empresa. O sea, en definitiva, es como utilizando el poder político, ¿no? Que tiene el dirigente de un país, ¿no? Por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Pero también pueden ser razones de tipo económica. Razones de tipo económica que es cuando te quedas sin dinero, ¿vale? Que entonces eso se suele hablar de riesgo de transferencia, que ahora luego hablaremos de esto también, ¿vale? Por otra parte, tenemos el riesgo banco extranjero, que como digo, depende de la calidad crediticia del banco en cuestión, que por ejemplo está haciendo un pago, está emitiendo una garantía, etcétera, ¿no? Y a continuación, si hablamos de riesgo comercial, si yo quiero tener un modelito fácil, imaginaos que estáis haciendo una compra-venta, tenéis que haceros la siguiente pregunta. Oye, el que tengo delante, el que tengo delante, tengo una confianza en que va a cumplir alta, media o baja, ¿no? Este sería cuando yo estoy haciendo la operación, con independencia de que luego pueda hacer cualquier estudio infinitamente más desarrollado, para yo poder elegir un medio de pago adecuado bancario, lo único que tengo que hacer es pensar si tengo una confianza alta, media o baja con el tipo que tengo delante, ¿no? Por ejemplo, el que me está comprando mi mercancía, ¿no? ¿Vale? O si tengo miedo de que me impague, pues sería lo mismo. Yo tendría que pensar en si tengo una confianza alta, o media o baja en esa persona, en la persona del importador, ¿no? Esto es una percepción que dependerá de la experiencia, ¿no? De operaciones que tú tengas con la otra parte, ¿no? O a lo mejor es alguien que es muy conocido, o a lo mejor incluso puedes pedir información ya mucho más precisa a través de tu banco, ¿no? Por ejemplo, un banco que estás en Chile, ¿no? Estás trabajando, por ejemplo, con Santander Chile, ¿no? Y resulta que tú sabes que también está Santander México, ¿no? Dices, oye, por favor, dime cuál es la calidad crediticia de este cliente de México, ¿no? ¿Vale? Sería otra fórmula para... Pero en principio, para yo poder funcionar, vais a ver que curiosamente es tan sencillo como yo en mente pensar si tengo una confianza alta, media o baja en la contraparte, tanto si estoy pensando en riesgo de performance como si estoy pensando en riesgo de impago, ¿vale? Y por otra parte, os lo podría comentar igualmente en cuanto a lo que es el riesgo país. El riesgo país, os lo voy a poner el modelo con un ejemplo muy sencillo. Os voy a pedir que me digáis, imaginaos que os toca un premio de 100 millones de dólares, ¿vale? ¿Y a qué país de América, del norte a sur, el que queráis de norte a sur, a qué país de América estaríais cada uno de vosotros dispuestos a llevaros esos 100 millones y cambiarlos a la moneda del país? Ya me podéis contestar si queréis. ¿A qué país o países de América estaríais dispuestos a llevaros ese dinero que os ha tocado 100 millones de dólares? ¿No? ¿Vale? 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 No sé qué me estás preguntando algo, David. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos respuesta de todos los colores, ¿no? Aquí tenemos respuesta de todos los colores. Vale.
O sea, lo razonable que me podríais, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo me quiero ir, a ver, vale. Alguien puede decir, yo me quiero ir a Brasil porque me quiero ir allí con mis 100 millones, ¿no? A la playa, ¿no? De Copacabana, ¿no? Pero yo no estoy preguntando eso, porque al final dices, oye, ¿yo hasta qué punto me fío de que en Brasil no va a haber un problema gordo? Y, por ejemplo, yo he cambiado mis dólares a reales brasileños, ¿no? Y el real va a perder brutalmente su capacidad de compra frente al exterior, ¿no? Con lo cual no es tan fácil, ¿no? O cómo sé yo si lo paso a pesos chilenos, que voy digamos, que mañana no va a haber un golpe de Estado en Chile, por ejemplo, y cualquiera sabe lo que va a pasar con el peso chileno, ¿no? O Uruguay, es que Uruguay depende muchísimo de Argentina. Y Argentina ahora mismo, salía hoy, por ejemplo, una noticia de que está, por ejemplo, en cuanto a ratios de inflación, a un nivel similar a Zimbabue, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, pensaros un poco, ¿no? ¿Dónde os llevaríais 100 millones? Y si queréis os digo 1.000 millones de dólares. ¿Dónde los llevaríais? Y sabéis que no va a haber problema, ¿no? ¿Dónde los llevaríais, no? Os los llevaríais realmente a países que tuvieran una cosa que se llama divisas convertibles, ¿no? Estaríamos hablando en definitiva, ¿no? De países muy solventes, ¿no? Países que tengan una gran fortaleza, tanto política como económica, ¿no? Cuando estamos hablando de política nos referimos a una democracia, cuando estamos hablando de económica nos referimos pues a una apertura completamente al mercado, ¿no? Donde los precios suben y bajan según lo que deciden los diferentes agentes, con poca intervención pública, ¿no? Y donde estamos hablando de un país que es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso al final, yo, si me preguntan y me hacen esa pregunta, claramente contestaría lo que acaba de contestar Eunice Simón, diría Estados Unidos o Canadá, nada más. Y curiosamente, Estados Unidos o Canadá tienen una característica muy concreta común, ¿no? Que ahora comentamos, ¿no? Ahora, supongamos que yo os digo, ¿cuáles son los países más desarrollados, más pobres, más peligrosos, donde hay menos seguridad jurídica, ¿no? Dentro de América Latina? ¿Cuáles me señalaríais ahí? ¿Cuáles me señalaríais? Pues si queréis os hago la pregunta al revés. ¿Qué países consideráis que están entre medias, que no son ni Estados Unidos y Canadá, pero tampoco son muy subdesarrollados, o muy conflictivos, o muy pobres, ¿no? O con poca seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué países serían los países emergentes de América Latina, ¿no? Los países, la zona gris, la zona intermedia, ¿no? La clase media de países dentro de América Latina, ¿no? ¿Qué pondríais en el grupo 2? Bueno, entiendo que Venezuela, Cuba y Venezuela es la primera pregunta que decía al principio, grupo 3, ¿no? ¿Vale? Y ahora aquí alguien ya me dice Costa Rica, Chile, Panamá, ¿vale? Bueno, aquí Cuba, país intermedio, o Ecuador, yo diría que, o Venezuela o Argentina, bajo ningún concepto. No sé si me estáis contestando grupo 2 o grupo 3. Yo finalmente os he preguntado grupo 2. ¿Quién sería grupo 2? ¿Quién serían los países intermedios? Grupo 2, Costa Rica, Chile, Panamá, República Dominicana. Bueno, República Dominicana yo no lo metería en grupo 2, metería en grupo 3. A ver, pero no estoy hablando también estoy hablando en términos de macroeconomía. ¿No? Perú estoy de acuerdo, Chile estoy de acuerdo, Panamá estoy de acuerdo por el canal que está muy controlado por Estados Unidos, Ecuador yo no lo metería en el grupo 2, México sí, porque México depende de Estados Unidos, Argentina yo hoy en día no lo metería bajo ningún concepto en el grupo 2, lo metería en el grupo 3, ¿vale? Perú sí lo metería en el grupo 2. Costa Rica sí, lo que pasa es que Costa Rica es más un país tranquilo, ¿no? Pero un país con fuerza, ¿no? Venezuela, claramente grupo 3, Brasil grupo 2, Colombia grupo 2, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo creo que me habéis dado bastantes referencias, ¿no? Fijaos una cosa, nosotros aquí, en el fondo, podemos tener una cierta discusión, ¿no? O sea, más o menos yo creo que podemos tener muy claro quién está en el grupo 1, ¿no? Podemos tener una cierta discusión entre quién tiene que ir al grupo 2 o al grupo 3, ¿no? Pero planteároslo de la siguiente manera. ¿Qué probabilidades hay que Estados Unidos o Canadá pasen a ser grupo 2? O sea, pasen a ser un país emergente con todavía muchos riesgos que pueden caer, que pueden tener un golpe de Estado, que pueden imponer legislaciones muy restrictivas. O sea, ¿qué posibilidades creéis que hay que un Estados Unidos o un Canadá se conviertan en un grupo 2, que caigan del grupo 1 al grupo 2? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué opináis? Un cisne negro, muy baja, entrar en guerra. O sea, estamos hablando de que es o una o ninguna posibilidad, estamos hablando, ¿no? Posibilidad súper baja, por lo cual, en principio, fijaros que aquí tenemos
una frontera, que sería, en este caso, el río Bravo, ¿no? El río Grande, ¿no? Con lo cual dices, grupo 1 es muy difícil que baje a grupo 2, ¿no? ¿Cuánto le costaría a un Colombia o a un Chile o a un México subir de grupo 2 a grupo 1? ¿Cuánto le costaría a un Colombia, a un Chile, a un México, a un Brasil, ¿no? Pasar de grupo 2 a grupo 1? ¿Qué pensáis? ¿Le costaría mucho? ¿Le costaría poco? Bastante, ¿verdad? Alguien dice imposible, bueno, imposible no es, pero está claro que es un proceso costoso, lo que me decís casi todos es mucho, bastante, poco probable no, llegará el día que estarán ahí, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy es un proceso costoso, difícil, y como comentas un error, porque luego, ¿cómo de fácil bajas de ser grupo 2 a grupo 3? Porque subir de grupo 3, por ejemplo, que Venezuela sea igual que Colombia, pues nos parece que falta muchísimo tiempo, ¿no? ¿Vale? Que es también algo muy, muy costoso, ¿no? Ahora, ¿cómo de fácil caería un país de grupo 2 a grupo 3? ¿Qué opináis? ¿Es fácil que un grupo 2 caiga a ser grupo 3? Ahí dice Chile podía caer, muy fácil, muy probable. ¿Os ocurre algún caso claro latinoamericano de país que haya pasado de grupo 2 a grupo 3? Argentina. El caso más claro es Argentina. Incluso la propia Venezuela respecto a lo que era hace 70 años, ¿vale? Y Argentina, pues hace 30 años era una cosa completamente distinta, a lo que es hoy en día, ¿vale? Con lo cual, fijaos lo que os quiero decir. Bajar, llegas al grupo 1 ya es difícil que caigas, ¿no? Subir es muy complicado, pero entre el grupo 2 y grupo 3 caes fácil. Esto si yo lo llevo a lo que sería el mundo financiero, yo diría, si yo hago operaciones con grupo 1, en principio no tengo que preocuparme por cubrir el riesgo país. Si yo hago operaciones con el grupo 3, tengo que preocuparme muchísimo por cubrir el riesgo país. Si yo hago operaciones con el grupo 2, dependerá de ese trampolín que hemos dicho que teníamos, que era el plazo, ¿vale? Con lo cual, si yo hago operaciones con el grupo 3, estaríamos hablando de a plazo corto, no necesitaría cobertura, perdón, grupo 2, y en cambio a plazo medio y precio largo sí que necesitaría cobertura, ¿vale? Por ejemplo, si yo, otra pregunta aquí, si ¿cuándo podemos decir de manera inequívoca que un país está quebrado? Solo podéis escoger una respuesta. Esta os la voy a decir yo, ¿vale? Sabéis que la primera no es, porque no es un tema bancario, ¿no? La segunda no es así, porque tú puedes, por ejemplo, llegar a una situación de que no tengas divisas para pagar a tus funcionarios, ¿no? O a tus pensiones, pero sacas una ley y dices, por ejemplo, Grecia estuvo a punto de salir del euro, ¿no? Si no se hubiera puesto de acuerdo con el resto de la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional, pues no le hubiese quedado más remedio que declarar una ley por la cual los depósitos de todo el mundo pasaban en Grecia pasaban de estar denominados en euros a estar denominados en dracmas, que era la antigua moneda griega, ¿no? Y en ese caso la gente diría, uy, yo creo que esos dracmas valen mucho menos que los euros que tenía antes, ¿no? Y entonces les estarían pagando a los funcionarios y las pensiones en dracmas, ¿no? Pero cuando llega el momento de que Grecia tiene que comprar al exterior, tiene que comprar, por ejemplo, petróleo a los árabes y le dice el árabe, ¿cómo me vas a pagar? Dice, no, yo te pago dracmas, ¿no? Y el árabe dice, no, ni hablar, ahí me tienes que pagar euros, ¿no? O francos suizos, ¿no? O dólares, ¿no? Pero nada de pagarme dracmas, ¿no? Con lo cual aquí lo importante es que te quedes sin reservas de divisas convertibles. Eso es lo importante, ¿vale? Por otra parte, dice, ¿cuáles son las divisas convertibles? Pues las divisas convertibles son solamente 11, que son las que están aquí, y significa que tú puedes cambiarlas por cualquier divisa cuando quieras, sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes alguna restricción para cambiar o alguna limitación, no es una divisa convertible. Entonces, de tal forma que se está comprando y vendiendo por bancos en todo el mundo, 24 horas al día, de manera transparente, sabes lo que vale un dólar o lo que vale un euro, ¿vale? Y se aceptan en todo el mundo como medio de pago, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual estamos hablando exclusivamente de estas 11 monedas que tenéis aquí, y luego por otra parte tenemos 150 más por el mundo, pero claro, estas 150 más no son convertibles, salvo que el local, o sea, por supuesto, lo puedes utilizar en el país, ¿no? O con terceros países si hay un acuerdo bilateral. Por ejemplo, imaginaos que ahora dicen Rusia y China, oye, entre nosotros ya nos vamos a pagar, yo te pago en rublos y tú me pagas en yuanes, ¿vale? Y entonces llegan a ese acuerdo de tal forma que el yuan y el rublo son automáticamente convertibles entre China y Rusia, ¿eh? Pero eso no significa que el yuan y el rublo sean convertibles, en absoluto, porque por ahí, por el resto del mundo,
no te toman yuanes chinos y, por supuesto, no te toman rublos, ¿vale? Con lo cual, el concepto importante es que un país no se quede sin divisas convertibles. Un país quiebra cuando los inversores internacionales dicen, mire usted, por ejemplo, estoy pensando en México en el 94, mire usted, si no le importa, le devuelvo sus pesos mexicanos y usted me da de vuelta mis dólares, mis francos suizos, la moneda que fuera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos bien, ¿no? ¿Hay acuerdos de convertibilidad en criptomonedas? No lo sé. O sea, en el fondo, la criptomoneda ahora mismo es una cosa que se está formando, que tiene muy poca seguridad en la medida que no está respaldado por nadie. Otra cosa es que sea un dólar digital o un euro digital. Y ahí, a partir de ahí, ya, pues entiendo que la convertibilidad en criptomonedas será la misma que en otro tipo de. Lo que pasa es que la moneda en sí no está respaldada, eso es lo importante. Como no está respaldada por alguien, salvo que sea un euro convertible, ¿no? Un dólar convertible emitido por el Banco Central Europeo, ¿no? Por el banco o por la Reserva Federal Americana, pues en principio no. Eso es lo importante, ¿no? Riesgo banco extranjero. Riesgo banco extranjero es más complicado de fijar, ¿no? Porque ahí lo que diríamos es, como no somos expertos en bancos, ¿verdad? Lo que podemos decir es, si tenemos un banco de un país de primer nivel, normalmente no le van a dejar quebrar en ese país. Por lo cual, en principio, ese banco de un país de grupo 1, podemos pensar que tiene a su vez divisa convertible, que por cierto, eso es lo que tenían Estados Unidos y Canadá, que no tienen en el resto de América Latina, que sus divisas, el dólar USA y el dólar Canadá, son ambas las únicas dos que están en la lista de divisas convertibles dentro de América, ¿no? Que os enseñé en la transparencia anterior, ¿vale? De tal forma que si tú estás hablando de un país grupo 1, en principio todos los bancos de un país grupo 1 podrías pensar que al final el país va a respaldar al banco, en general va a ser así, y por consiguiente sería un banco del grupo 1, ¿no? Si es un banco hiperconocido, pues entonces tú dices, pues ese seguramente también es un banco de grupo 1, ¿no? Y el resto, pues serían bancos del grupo 2 o en este caso no diferenciaríamos entre grupo 2 y grupo 3. Luego, por otra parte, tendríamos riesgos de mercado. Riesgos de mercado, tenemos riesgos de precio, ahora mismo tenemos muchísimos riesgos de precio, como sabéis, o podemos tener riesgo de que los tipos de interés suban o bajen, pero principalmente estoy pensando en el riesgo de cambio, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que comprar dólares, me preocupa que el dólar baje, ¿no? Y me den menos pesos mexicanos por esos dólares que estoy cobrando, ¿no? Si yo tengo que pagar dólares, me preocupa que el dólar suba. ¿Por qué? Porque entonces voy a necesitar mayores pesos mexicanos para comprar ese dólar. Vosotros estáis bastante familiarizados en América Latina normalmente con lo que implica el riesgo de cambio, ¿no? Y esto es una cosa ya muy específica que del tipo, digamos, del comercio exterior, que son los tipos de mercancía. El tipo de mercancía te marca muchísimo lo que sería tu operativa posterior. Vamos a ver, por ejemplo, ¿es lo mismo exportar pescado fresco que exportar? ¿Es lo mismo pescado fresco que exportar, por ejemplo, zapatos? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Qué pensáis? ¿Qué diferencia hay entre no, verdad? No, porque David dice sí, considero que no. Pero no, porque si tú, por ejemplo, estás mandando el pescado fresco desde Chile y lo tienes ahí en el puerto de Manzanillo esperando, ¿no? Si luego, por ejemplo, el mexicano no lo quiere, no quiere ir al puerto y agarrarlo, pues entonces el pescado fresco se te va a pudrir enseguida, no tienes tiempo, ¿no? Porque es perecedero, ¿no? Los zapatos, en cambio, pues si están 3 semanas en el barco o en el almacén al lado del barco, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, el tema fundamental es que sea un bien de consumo perecedero o no perecedero. Pero incluso si el zapato no es lo mismo que sean zapatos normales que el vendedor chileno podría revender, ¿no?, en México, o que fueran, por ejemplo, zapatos de payaso que yo resulta que estoy vendiendo a la Asociación de Circos de México, ¿no? Y si la Asociación de Circos de México me dice al final que no quiere mis zapatos, ¿a quién narices le voy a vender yo mis zapatos en México, ¿no? Esos zapatos de payaso, ¿no? ¿Quién, no? Con lo cual, en ese caso, sería un caso de que yo no tengo mercado alternativo en el área geográfica de destino y sería también peligroso, al igual que el vertedero, ¿verdad? Con lo cual tendríamos, si son bienes de consumo, como zapatos, pero que además yo puedo revender en México, pues entonces son más seguros. Si son, en cambio, bienes que son perecederos o aún no siendo perecederos, no tengo mercado en destino, como serían los zapatos de payaso, ¿vale? Pues entonces eso sería igualmente arriesgado, ¿no? Si yo estoy pensando en máquinas,
igualmente depende si es una máquina estándar que yo voy a poder revender a otro y yo tengo mercado, o si por el contrario es una máquina hecha a la medida de alguien, una máquina muy grande, por ejemplo, una turbina nuclear, qué sé yo, ¿no? Que al final dice, si el comprador me dice que no la quiere, me la voy a tener que comer con patatas la máquina, porque es una máquina que he hecho a la medida de un cliente, ¿no? Con lo cual, máquinas sofisticadas o hechas a medida de uso no polivalente muy peligrosas, maquinarias y bienes de equipo, pues no, son estándares que puedo revender menos peligrosas, con lo cual ese es otro tema que habría que tener en cuenta de riesgos, ¿no? De COMEX en el momento que yo estoy haciendo una compraventa internacional, ¿vale? Otro tema súper importante, yo he enviado el barco con el vino desde que sale del puerto de Valparaíso y va rumbo al puerto de Manzanillo en México, ¿no? Por el camino va el barco y se hunde, ¿no? ¿A quién se le ha hundido la mercancía, ¿no? Pues alguien me podría decir, hombre, depende de lo que hayan pactado, ¿no? Obviamente, pero lo que han pactado a lo mejor en México se interpreta de una manera y según la legislación chilena se interpreta de otra, con lo cual ya tenemos el lío montado de si el vino lo ha perdido el chileno, ¿no? O lo ha perdido y luego por otra parte alguien me dice, tendría que haber un seguro, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, pero claro, ¿y quién tendría que haber contratado el seguro? ¿El comprador o el vendedor? ¿No? O sea, todo esto hay que fijarlo, ¿no? Y por eso hay algo que se denominan los Incoterms, ¿no? Los Incoterms son una lista que hay por ahí muy larga para diferentes tipos de transporte, pero en esencia el Incoterm te define dos cosas que tú tienes que saber. Primero, a partir de qué momento resulta que los zapatos o el vino deja de ser del exportador y pasa a ser del importador. Por ejemplo, si yo voy al caso siguiente, yo tengo aquí, por ejemplo, este sería Chile y en este caso estoy vendiendo a San Francisco, ¿no? Pues si yo resulta que yo pongo aquí, mira, para que lo entendáis, os voy a comprar FOB y CIF, que son los más típicos. En ambos, tanto en FOB como en CIF, la flecha que señala el punto a partir del cual el vino se considera que el chileno se lo ha entregado al estadounidense, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Cuando está a bordo del buque en el puerto de Valparaíso, ¿no? Y eso sería igual en FOB o en CIF. Porque la flecha, veis que en ambos y en otro que hay entre medias, ¿verdad? Dice que la flecha te dice el riesgo, o sea, la propiedad, con lo cual si yo estoy vendiendo con FOB o con CIF, y el barco luego se me hunde a la altura de las Islas Galápagos, claramente el vino se le ha hundido al mexicano, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, luego decía alguien, pero tiene que haber un seguro una vez que se ha hundido. Digo, sí, pero no es lo mismo que esté reclamando el seguro el chileno que esté reclamando el seguro el mexicano. Si estamos hablando de FOB-CIF, tendría necesariamente que reclamar el mexicano, porque ya le transmitieron el vino en el momento que el vino se puso a bordo del buque en el puerto de Valparaíso. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿y qué pasa con el seguro? Pues depende de que sea FOB o CIF. Si es FOB, lo que es free on board. Significa que que es el exportador chileno, tenía que encargarse de todo hasta que la mercancía se subía a bordo del buque. ¿Vale? Con lo cual, lo último que está pagando es, bueno, con independencia de que pueda reclamar al transportista, ¿no? Que eso sería otro tema. Tú dices, ahora dices, yo mando, en este caso, el exportador se encarga de que la mercancía se suba al buque. Y esa es la responsabilidad y las gestiones que tiene que hacer el vendedor, ¿vale? A partir de ahí, lo que es el barco, o sea, el viaje en barco o el seguro marítimo, lo tendría que contratar el estadounidense de San Francisco, ¿vale? Lo que significa que si el barco se hunde en las Islas Galápagos, y estamos hablando de FOB Valparaíso, el vino lo ha perdido el americano y a su vez el americano más le vale haber contratado el seguro marítimo para poder reclamar por ese vino, ¿vale? Pero en todo caso era su responsabilidad porque FOB significa que una vez que suelta aquí la mercancía, el chileno está libre, es free on board, ¿vale? En cambio, CIF es lo mismo en cuanto al traspaso de los riesgos a bordo del buque en Valparaíso, pero la diferencia es que el flete, o sea, el viaje marítimo, o sea, CIF es Cost, Insurance and Freight. Cost se refiere a FOB y ahí le añades el Insurance y el Freight. El Freight es el flete, el transporte marítimo, y el Insurance se refiere al seguro marítimo. Con lo cual, significa que si tú lo estás haciendo CIF, tú le estás transmitiendo la mercancía cuando la mercancía se carga en el buque en Valparaíso, parte número uno, traspaso de riesgo, parte número dos, exportador, tiene no solamente que pagar el camión, que pagar las autoridades de portuarias de Valparaíso, sino que además tiene que haber contratado el barco de Valparaíso
a San Francisco y además tiene que haber pagado el seguro marítimo de Valparaíso a San Francisco, porque es CIF, ¿vale? Con independencia de que la mercancía haya cambiado de manos, ¿no? Igual que FOB, ¿no? Con lo cual, al final, vamos a este concepto. El concepto dice, yo, cualquier Incoterm, estoy determinando dos cosas. Punto primero, los riesgos, en qué momento la entrega de la mercancía se produce del chileno al mexicano y a partir de ahí lo que le pase a la mercancía es problema del mexicano. Y segundo tema, los gastos que se refieren a las gestiones. ¿Quién tiene que hacer las gestiones? Si es FOB, las gestiones del chileno acaban cuando subo la mercancía a bordo del buque en el puerto de Valparaíso. Si es CIF, el chileno además tiene que contratar el flete marítimo y el seguro marítimo. Y os podéis imaginar que ¿es más caro vender CIF o vender FOB? ¿Es más cara la factura CIF o la factura FOB? La CIF, porque ya lógicamente el exportador está, ¿no?, cargándole también al mexicano, ¿no?, el flete y el seguro marítimo, ¿vale? Con lo cual, entiendo que esto lo habréis entendido perfectamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora por introduciros los medios de pago. Bueno, en cuanto a los riesgos, por ejemplo, aquí tenéis una serie de riesgos de comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si yo exporto zapatos a un cliente de Estados Unidos, con quien trabajo sin problemas relevantes desde hace años, yo digo, ¿qué riesgos tengo? ¿Tengo riesgo cliente? No, porque trabajo hace mucho con él, ¿no? ¿Tengo riesgo país? Pues no, porque es Estados Unidos, ¿no? ¿Tengo riesgo mercancía? No, porque son zapatos y el mercado de Estados Unidos es muy grande, ¿no? Con lo cual dices, ahí yo tengo poco riesgo que cubrir, ¿vale? Si yo digo, estoy trabajando con otro cliente de Des Moines, Iowa, en Estados Unidos, ¿no?, desconozco su solvencia porque además estoy comenzando a exportarle aceite, ¿vale? Pues entonces yo digo, esto cambia, porque ahí sí que tengo riesgo cliente. Sigo sin tener riesgo país, tampoco tengo riesgo aceite en la medida que si pienso que puedo revender el aceite en Estados Unidos, pero tengo riesgo cliente porque no conozco la solvencia del cliente de Des Moines, Iowa, ¿vale? Con lo cual ahí ya el tema cambiaría un poco respecto al anterior, ¿no? Si yo digo voy a exportar sardinas en lata a un cliente chino poco conocido, cuyo banco habitual es el ICBC de Tianjin, que es una gran ciudad de la costa este de China, ¿no? Pues entonces, claro, yo digo, vamos a ver, en principio las sardinas en lata no se van a estropear, ¿no? En China tengo riesgo país, claramente, ¿no? El riesgo cliente tengo porque no conozco al cliente chino, ¿no? ¿Vale? El banco habitual, bueno, os digo que es un banco enorme, es un banco en principio sin problemas, lo que pasa es que el problema más bien es el país China, ¿no? Con lo cual, ¿puedo revender las sardinas en lata en China? Pues esa es una buena pregunta que yo me tendría que contestar, ¿no? Si puedo revender las sardinas en lata en China, pues la operación lógicamente es mucho menos riesgosa, ¿no? Ahora, si yo exporto pescado fresco a un cliente japonés que conozco poco, tengo grandes riesgos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aunque Japón y China sea un país peligroso. Este sería el ejemplo. Si me voy al último, si yo le vendo una turbina a una central, a una compañía mexicana, que encima no me fío mucho de la solvencia de la compañía mexicana que me está comprando la turbina, pues tengo un cóctel con todos los riesgos posibles, porque la turbina no se la podré luego vender a nadie, es muchísimo dinero, en este caso de la compañía, si tienen cierta solvencia, pues no le voy a pedir que me pague al contado, ¿no? Y bueno, que el banco sea Banamex, pues es uno de los mejores bancos de México. Eso es lo único bueno de esta operación, pero por lo demás me encuentro una operación muy riesgosa, ¿vale? Este sería el ejemplo. Y para terminar, yo tengo dos tipos de medios de pago y esto es lo que se voy a empezar a desarrollar en la siguiente webinar, ¿no? En primer lugar, los medios de pago simples son los mismos que yo utilizo en el negocio doméstico, o sea, los cheques, las transferencias, ¿no?, los pagarés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si el chileno le envía la mercancía al mexicano y el pago es con un medio de pago simple, pues entonces, digamos que tú estás a expensas de que el mexicano luego te quiera enviar el cheque o la transferencia, ¿vale? Porque el mexicano, imaginaos, la mercancía va a llegar al depósito, ¿no?, a la zona franca de allí del puerto de Manzanillo, y el mexicano, para recoger o agarrar esa mercancía, lo único que va a necesitar es identificarse y decir, mira, soy el exportador, el comprador, la mercancía viene consignada a mi nombre y se lleva la mercancía a su casa, ¿vale? Y ya luego, pues, ¿qué ocurre? Que aquí tiene el peligro, ¿no?, el chileno, que luego el mexicano no le envíe la transferencia con un medio de pago simple, ¿no? Con lo cual aquí es muy importante la confianza que tengas en el chileno, ¿no?, perdón, en el mexicano. En cambio están los otros, que son los medios de pago documentarios, que es lo que
que desarrollaría en la siguiente webinar, ¿no? Y los medios de pago documentario que son específicos del comercio exterior se apoyan en una serie de papeles que se llaman documentos comerciales que, por entendernos, le dan la seguridad al mexicano de que el vino que está subiendo al barco que va destino al puerto de Manzanillo es el vino que ha comprado, está saliendo el barco, tiene comprometido llegar pasado mañana al puerto de Manzanillo, está también el papel del seguro por si el barco se hunde, hay una serie de documentos que el mexicano le dice, uy, esto tiene buena pinta, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una cosa que es fundamental, es que el mexicano, para agarrar la mercancía en la zona franca de Manzanillo, no le basta con decir, soy yo, no, tiene que traer uno de esos documentos comerciales para poder agarrar la mercancía. Y si no lo trae, la mercancía seguirá estando a disposición de lo que diga el chileno y el chileno podrá revenderla en México, ¿no? Con lo cual, digamos que aquí el pago se condiciona a la entrega de documentos comerciales que le dan la seguridad al importador que la mercancía le va bien. Esto, como digo, es lo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, ¿vale? Con lo cual, tenemos estos dos tipos de medios de pago, los simples y los documentarios, ¿no? Donde en los medios de pago simple tenemos todo tipo de riesgos porque no tenemos la seguridad de que el otro me pague, ¿no? O si paga por adelantado, ¿no? El mexicano tampoco sabe seguro que el chileno le va a enviar el vino y si estamos hablando de medios de pago documentarios, digamos que el importador sabe en principio, paga revisando unos papeles, sabe que esos papeles significan en principio que la mercancía va a estar bien y desde el punto de vista del exportador sabe que si el importador no le ha pagado, no va a poder agarrar la mercancía en el puerto de Manzanillo, ¿vale? Con lo cual es una operación más segura. ¿Qué pasa? Que, lógicamente es más cara, o sea, el banco te la va a cobrar más cara cuanto más seguro sea el medio de pago, ¿vale? Como digo, esto lo vamos a desarrollar más adelante, o sea que, sin más, no sé si alguien me quiere preguntar alguna cosa más, me habéis preguntado cosas sobre la marcha, pero no sé si alguien me quiere preguntar algo en el chat. ¿Nada? ¿No tenéis dudas? ¿Cuál era la respuesta incorrecta en el ejercicio 2? El ejercicio 2 era el ejemplo de la Unión Europea, es la última. La última, no lo he dicho, efectivamente, tienes toda la razón, porque en la Unión Europea, como en Chile, como en México, como en cualquier país, en cualquier lado te puede parar la policía, un camión en la carretera y decir, oiga, quiero ver qué lleva usted dentro del camión. La respuesta sería la última. No existen controles interiores en los países de la Unión Europea. Existen en todos los países del mundo, ¿no? ¿La carta de crédito sería un medio documentario? Sí, sería un medio documentario y la idea es hacer un monográfico específico de la carta de crédito, del crédito documentario, no en la sesión que viene donde lo introduciré, sino en la siguiente sesión, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Si queréis cualquier tema, pues estoy a vuestra disposición a través de ALDE. Un placer estar con vosotros esta tarde y hablaremos. Adiós.